El título de la enseñanza de hoy es 1 Corintios 15, versículo 58. Es el versículo que vamos a analizar y lo he denominado la gran conclusión. ¿Por qué? Porque no solo es el último versículo del capítulo 15, sino que es el último versículo de todo un paquete que viene en esta epístola. Recuerden que antes esto era una epístola y no estaba dividido en capítulos, y es la conclusión a todo un tema que arranca en el capítulo 12. Así que vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 1. 1 Corintios 12, en el versículo 1, leemos: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones no figura en los textos griegos. El interlineal del Nuevo Testamento de Francisco La Cueva lee este versículo de la siguiente manera: Acerca de los asuntos espirituales, hermanos, no quiero que vosotros los desconozcáis. Lo que Dios no quiere que ignoremos es acerca de los asuntos pertenecientes o procedentes del Espíritu. O más sencillamente, no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales. Y esto es muy lógico, que Él no quiera que ignoremos sobre asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque estos asuntos espirituales, independientemente de que ignoremos o no, ellos existen. Así que Dios desea que nosotros los conozcamos y que no ignoremos acerca de ellos, porque ellos existen a pesar de que la gente los ignore o no. Vamos a hacer un breve resumen de cuál es todo este combo, este paquete que comienza en el capítulo 12 y finaliza en el capítulo 15. El capítulo 12 nos habla nada menos de cuáles son las 9 manifestaciones del Espíritu que hemos recibido al momento de renacer. Esta tremenda información sobre las 9 manifestaciones del Espíritu no la tenían disponible los primeros santos después del día de Pentecostés. Vamos a ver un ejemplo en Hechos, capítulo 3. Hasta que Pablo no escribió 1 Corintios, la información sobre las 9 manifestaciones no estaba disponible para los santos del primer siglo, aunque ellos igual lo manifestaban. En Hechos, capítulo 3, en el versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no anduvo con mucha explicación de lo que él tenía, simplemente le dijo que lo que tenía se lo daba. No sabía acerca de las 9 manifestaciones. Él simplemente había escuchado del Señor Jesucristo que iba a recibir poder y que lo iba a poder manifestar, y le había dado la autoridad de que fuese y que sanara enfermos. Entonces, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También nos informa este capítulo 12, aparte de las 9 manifestaciones del Espíritu, nos dice una tremenda información. También nos informa que espiritualmente nosotros somos miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, en el versículo 27, allí leemos: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estos son los asuntos espirituales que Dios
nos empieza a contar en el capítulo 12. El capítulo 13, haciendo un resumen, nos enseña que la operación de estas manifestaciones debe hacerse con una nueva clase de amor que se ha recibido juntamente con el Espíritu Santo. Esta nueva clase de amor es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Vean por favor en Romanos capítulo 5, en el versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Allí leemos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el Espíritu Santo, que fue como un paquete de bendiciones, vino el derramado del amor de Dios. Y sobre este amor de Dios habla todo el capítulo de 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, en el versículo 8, leemos: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El capítulo 14, siguiendo con este breve resumen del contexto de este paquete, describe y detalla las tres manifestaciones de adoración: hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Enseña sobre su uso correcto en la Iglesia y en el Hijo de Dios en particular, cuando éste las opera en su vida privada. Sabemos que la manifestación de hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad interna y la presencia del poder del Espíritu Santo. Esta manifestación de hablar en lengua es uno de aquellos asuntos espirituales que viene hablando el capítulo 12. Y además, este hablar en lenguas en la vida privada nos da la plena certeza de que cuando el Señor Jesucristo retorne por su iglesia, que es su cuerpo, y de la cual somos miembros, como también vimos en el capítulo 12, seremos resucitados si es que estamos muertos, o seremos transformados si es que estamos vivos, como lo explica todo el capítulo 15 que vamos a ver a continuación. En 1 Corintios 15, por favor, en el versículo 51, leemos: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el versículo 58, la gran conclusión. Así que, después de todo esto, hermanos, regocijaos y distendeos. No, ahí dice que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la gran conclusión después de haber conocido los asuntos espirituales que Dios no quiere que ignoremos. Comencemos pues con el análisis de este versículo. Primero respondamos a la pregunta: ¿qué es estar firmes? La palabra firmes en el griego es la palabra hedraios, H-E-D-R-A-I-O-S, hedraios, que significa, según el diccionario de Vine, primariamente sentado, es estar sentado.
De ahí firme, denotando metafóricamente una fijeza moral. Esta palabra sentado tiene la misma base que tiene la palabra sentado cuando habla de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y anda a moverlo al Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Anda a moverlo. Solamente se va a mover de ahí cuando Dios dé la orden de que nos vengan a buscar. Es impresionante. Tiene la misma base esta palabra firmes. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra en Colosenses 1, en el versículo 23. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes, hedraios, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Un creyente, para ser tal, debe estar firme en su creencia, firme en la fe, convencido en su corazón que lo que cree es nada menos que la palabra de Dios. Dios llama a sus hijos creyentes, pues eso es lo que espera de ellos, de sus hijos, que crean. Que estemos cada día y cada momento del día firmes en la fe. En 2 de Timoteo, capítulo 3, estar firmes es estar firmes en la creencia de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, en el versículo 14, leemos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez que uno conoce la palabra de Dios y la cree, persiste en ello, en lo que se ha persuadido, en lo que creyó. Permanece, se establece, no se mueve de allí, como el Señor Jesucristo no se mueve de la diestra de Dios. Esto es estar firme en la fe. Y eso depende pura y exclusivamente de la voluntad de cada persona. No es un trabajo que le corresponda a Dios. Uno mismo es el artífice de su propia conducta. Uno tiene que autosupervisarse. En 1 Corintios 10, vamos a ver esto, que no es Dios el que tiene que ayudarnos a estar firmes, es uno el que tiene que mirar por su firmeza y por permanecer cada momento del día firme en la creencia de la palabra de Dios. 1 Corintios 10, en el versículo 12, leemos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Pensaste estar firme en la palabra de Dios? Entonces mira de no caer. Siguiendo con el análisis de 1 Corintios 15, 58, estudiaremos ahora la palabra constantes, que es la palabra griega ametekinetos, que según Bain significa firme también e inamovible. Viene del a negativo, que es un prefijo negativo, y metaquineo, que es mover algo, quitarlo de en medio. O sea, que algo se torne inamovible, que no nos puedan quitar del medio la palabra de Dios que hemos guardado en nuestro corazón. Solo se halla un uso de ella, de esta palabra griega, y específicamente está en 1 Corintios 15, 58. ¿Qué nos está diciendo Dios acá en 1 Corintios 15, 58? Nos dice que tengamos una creencia tal, un convencimiento tal, una firmeza tal, que nos volvamos inamovibles, que no nos movamos nuestros pensamientos de nuestro corazón,
que nada pueda, ni nadie, ni nada, ni nadie, pueda quitar del medio de nuestro corazón lo que creemos de la palabra de Dios, que permanezcamos firmes, firmes. Esta condición mental requiere cierta fortaleza del parte del creyente, que a veces no está presente esta fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, Dios nos dejó escrito en Efesios 6, por favor, porque a veces la ley de la gravedad le gana a la ley de la creencia. Entonces nosotros estamos allá abajo en vez de estar en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué hacemos? En Efesios 6, en el versículo 10, leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y enfatizo de esto en las regiones celestes porque ya vamos a ver este tema. El conflicto para el cristiano no se origina en el plano físico, sino en el espiritual. Por supuesto que muchas veces ese conflicto se manifiesta en el plano humano, pero el creyente cristiano debe estar atento al origen del problema y de las situaciones que se le presentan. ¿Hay una lucha, dice Efesios? Sí la hay. ¿Es contra la gente la lucha? No es contra la gente. Entonces, debo fortalecerme con el poder de su fuerza. Y eso se obtiene fortaleciéndose en la palabra de Dios. En el versículo 10 de Efesios 6, las palabras hermanos míos no aparecen en los textos griegos considerados más fieles. No cambia ningún aspecto doctrinal, pero es bueno tenerlo en cuenta. La palabra fortaleceos es en griego endunamoo. Este verbo significa llenarse de poder en el interior, fortalecer internamente, capacitarse, adquirir habilidad. En este caso está en voz pasiva y debería traducirse sean fortalecidos o sean capacitados. El verbo griego nos indica que no es el creyente quien debe fortalecerse, sino que es fortalecido por el Señor. Ustedes recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios capítulo 1, ahí en Efesios también, pero en el capítulo 1, en el versículo 19, ahí leemos: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, en el mismo lugar donde veíamos que tenemos la lucha, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 2, ahí nomás, en el versículo 6, leemos: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, la lucha es en los lugares celestiales, pero estamos sentados con Cristo Jesús por encima de esas potestades y esas autoridades
y esos gobernadores. Estamos espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales. Somos parte del cuerpo de Cristo y todo ha sido sometido bajo nuestros pies. Colosenses capítulo 2. Si todo está sometido bajo sus pies y somos parte del cuerpo, en los lugares celestiales, donde tenemos la lucha, todo está bajo nuestros pies. Colosenses capítulo 2, en el versículo 15. Leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo les voy a leer una versión, que es la versión Dios habla hoy, sobre Colosenses capítulo 2, versículo 15. Quiero que por favor ustedes lo lean en la Reina Valera y yo le voy dando la versión de Dios habla hoy. Colosenses 2.15 lee entonces: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Estamos viendo qué pasa con esta lucha que tenemos contra estos seres espirituales. Y estamos viendo que tenemos una cierta posibilidad de ganar. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 22. Leemos sobre el Señor Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él y nosotros están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a nosotros en Cristo. Tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Espiritualmente no tenemos rivales. La lucha ya está ganada. Por esta razón, la batalla, para estar firmes y constantes, es interna, es una batalla mental. La meta es estar firme en la mente, inamovible en la fe, en la creencia de la palabra de Dios. En Primera de Pedro también, pero en el capítulo 5, en el versículo 8, leemos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, no espiritualmente, sino en nuestros pensamientos de la palabra. Eso es lo que él quiere devorarnos. Versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta empresa que tenemos de estar firmes y constantes en la creencia, nuestro mayor enemigo no es el adversario que ruge, sino es uno mismo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16. Leemos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Uno debe tener cuidado de uno mismo. Habíamos dicho que uno debe autosupervisarse. Uno debe pararse a veces a pensar lo que está pensando. Uno debe esforzarse a controlar los pensamientos y tener la valentía de obedecer a los pensamientos de Dios expresados en su palabra, antes que a nuestros pensamientos, salvo que nuestros pensamientos estén alineados a la palabra de Dios. Vamos a ir por favor a Josué para ver este ejemplo de valentía
en Josué capítulo 1, por favor. Vamos a ver cómo él se tuvo que esforzar y ser valiente para estar firme en la creencia de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, en el versículo 1 leemos: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces Dios le dijo que se esforzara y sea valiente. Josué fue el encargado de repartir los territorios de la tierra prometida por Dios a las 12 tribus de Israel. Él fue quien hizo la repartición de las tierras. Para conseguir estas tierras, él tuvo que combatir contra los filisteos, jebuseos, fereceos, eteos, amorreos y todos estos feos que andaban por esos territorios. Y seguramente transpirados porque no se había inventado el desodorante. Y bueno, Dios jamás le pidió que se esforzara para la batalla. Jamás le dijo, esfuérzate en la batalla, sino que le pidió que se esforzara en cumplir para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, la cual yo le dicté, dice Dios, porque la ley se la dictó Dios a Moisés. Josué se esforzó, si uno lee Josué, y fue valiente, por lo tanto, prosperó en lo que emprendió y reconoció a Dios como su fortaleza. En una de estas guerras que él llevó a cabo, Josué, contra los amorreos, 5 de estos reyes de los amorreos habían escapado, habían huido. Pero luego fueron capturados y fueron traídos a Josué. Y esto es lo que aconteció. Vamos por favor a Josué, pero al capítulo 10. Josué 10, en el versículo 24. Dice: Y cuando los hubieren llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos.
Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Les hace acordar que todo está bajo nuestros pies, porque estamos en el cuerpo de Cristo y está todo bajo sus pies. Ponían los pies sobre la cabeza y eso le daba valentía y les daba coraje. Entonces cada vez que nosotros leemos Efesios, nos tiene que dar valentía y nos tiene que dar coraje. Si Josué, un siervo de Dios, pudo estar convencido de esto, ¿cuánto más un hijo de Dios que tiene a Cristo dentro suyo y todo está bajo sus pies? Estar firme es una decisión del corazón, de un corazón agradecido a Dios, de un corazón que pone a Dios primero en todo, que quiere decir Dios primero en todo. Primera de Corintios, capítulo 15, con todo esto que hemos hablado, vamos a volver a leer el versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ver un poquitito ahora el tema de creciendo en la obra del Señor. Uno debería preguntarse, ¿cuál es la obra del Señor? Bueno, dejemos que la palabra responda a esa pregunta. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan 6, en el versículo 28, leemos: entonces le dijeron al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora bien, Corintios 15, 58 habla de crecer en la obra. Esta gente hablaba de poner en práctica la obra de Dios. Pero el Señor Jesucristo les responde que crean en Él. Evidentemente, este creer en Él lleva consigo algún tipo de acción. Y esta es la acción que vemos en Juan 14. Por favor, en Juan 14, versículo ya conocido. Juan 14, el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El hacer estas obras no son sino otra cosa que las que resultan de la operación de las manifestaciones del Espíritu, de las cuales comenzamos hablando en este estudio, y son los asuntos que Dios no quiere que ignoremos, y hemos visto en el capítulo 12 de Corintios. Entonces, parafraseando 1 Corintios 15, 58 y concluyendo este estudio, podemos leer: así que, hermanos míos amados, estemos firmes e inamovibles en la fe, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por aprender un poquitito más de tu palabra, Dios. Gracias por mostrarnos tu palabra, porque es tan grande, tan inmensa, que necesitamos que vos nos la muestres, Dios, para poder llevarla al corazón, poder ponerla en él, practicarla, meditarla y estar firmes en tu palabra, Padre, e inamovibles, que nadie nos quite del medio, que ninguna situación nos pueda mover de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la fortaleza cada día, cada momento que necesitamos para hablar tu palabra y para llevar a cabo tu obra. Y estas cosas, Padre, te las queremos elevar
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 19:30. Muchas gracias.